Buenas tardes. La conferencia que vamos a tener hoy es la tertulia de farmacia Juan Bautista Chape Guisado. La hemos denominado La terapéutica judía en el reinado de Alfonso X el Sabio, 1252-1284. Aquí tenemos una imagen de Alfonso X el Sabio en la puerta de la Biblioteca Nacional de España. Bueno, pues esta es una iconografía de la época de Alfonso X el Sabio con sus sabios judíos. La medicina hebrea tiene unas fuentes de información que son la Biblia, el Talmud, que es un libro santo judío, y los escritos de Flavio Josefo, 37-100 después de Cristo. Fue un historiador judío, autor de varias obras. La medicina hebrea recibió mucha influencia de Mesopotamia durante los cautiverios asirio y babilónico. La enfermedad se entendía entonces como una cólera de Dios. El sacerdocio adquirió la responsabilidad de recoger y ordenar las reglas higiénicas y estaba muy bien definido el papel de la matrona como asistente al parto. La medicina bíblica tiene un tono moderno, con un marcado interés en la prevención. Incluye el libro del Levítico, las instrucciones precisas en temas como la higiene femenina, la separación del enfermo del resto de la población y la limpieza de materiales capaces de albergar y transmitir sustancias impuras. La circuncisión era la única técnica quirúrgica descrita de manera específica. Las fracturas eran tratadas con vendajes y las heridas se curaban con aceite, vino y bálsamo. Se cree que la lepra, enfermedad de Hansen, que con tanta frecuencia se menciona en la Biblia, incluía otras enfermedades de la piel, como la psoriasis. El monoteísmo hace que la medicina hebrea sea teúrgica. En general significa un avance, que fue facilitar el desarrollo de la ciencia al concentrarse el hombre en una sola idea. Esto permitió el estudio y la indagación del origen de cada cosa. La enfermedad puede ser también una prueba divina, como en el caso de Job. Los hebreos adoptaron los preceptos médicos de Mesopotamia, Egipto y Grecia. La Biblia reglamenta los baños, la limpieza antes de la oración y las comidas, el comportamiento de los recién casados, el aislamiento de los enfermos, la forma de liberarse de los excrementos enterrándolos. En el Levítico se dice que cuando el hombre tuviera hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo una llaga de lepra, será traído al sacerdote Aarón. Conocían las partes del cuerpo humano, pero sobre todo de los animales. En el Talmud se habla del número total de los huesos del hombre y en la Biblia se cataloga a la sangre como el centro de la vida. Al octavo día se circundará al niño, según Levítico 12:3. El médico era llamado roque y el cirujano era el humán. Practicaron cesáreas, amputaciones, trepanaciones, sangrías y castraciones. En obstetricia se mencionan diversos pasajes bíblicos de las parteras. Habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días. Los medicamentos usados eran la mandrágora, los bálsamos, los aceites, la goma, la esencia, los frutos y los narcóticos. En la Biblia hay referencias a enfermedades como la lepra, epidemias de peste, la rabia, enfermedades venéreas, perversiones sexuales como la zoofilia, la sodomía y el onanismo. Los médicos hebreos de la Edad Media en la península ibérica practicaban la relación de la medicina en la península ibérica. El origen de la medicina judía era griego-árabe. La ciencia médica, por extensión, era el germen de la cultura médica en Occidente.
Ibn Saprut, Jaén 915, Córdoba 975, fue un médico de gran relevancia histórica. Fue el principal impulsor de la conocida Edad de Oro de la cultura judía en España y la primera personalidad hispano-judía cuya vida y obra se conoce con cierto detalle. Aquí tenemos una escultura en la judería de Jaén. La triaca de Al-Faruq se le atribuye el descubrimiento de un remedio universal o panacea llamada Al-Faruq. Era una especie de antídoto contra el veneno y su composición sería bastante similar a la triaca magna. Aquí tenemos una imagen de la obra de Francisco Bueno García dedicada a la triaca de Al-Faruq. Contenía vino añejo o vino añejo aromatizado. La singularidad de utilizar en su composición el vino añejo andaluz aromatizado convenientemente. Por su parte, Averroes defendía el concepto de vino como alimento-medicamento y recomienda los vinos de pasa y dátiles, así como la famosa triaca magna. Maimónides, o Moisés ibn Maimón, era conocido entre los cristianos como rabí. Moisés el egipcio fue el médico, rabino y teólogo judío más célebre de la Edad Media. Su enseñanza médica hacía alusión a la patología humoral de Hipócrates y Galeno. Tenía estricto carácter racional. Los 4 humores, teoría del humorismo o teoría humoral, es un sistema de medicina arcaico adoptado por antiguos médicos y filósofos griegos y romanos. Los 4 humores básicos, que eran la flema, la sangre, la bilis negra y la bilis amarilla. Aquí tenemos una ilustración de los 4 humores que daban lugar al temperamento flemático de la persona, temperamento sanguíneo, temperamento colérico y temperamento melancólico. Galeno y sus coetáneos islámicos, como Averroes, bebían de Hipócrates. Averroes trataba enfermedades como el asma, la neumonía, la diabetes y fueron pioneros en asuntos de nutrición. Maimónides aportó a la ciencia médica la prevención, la curación y atendía a convalecientes, incluyendo inválidos y ancianos. También combatió los hechizos, encantamientos y amuletos en el tratamiento de los enfermos. En su extracto sobre aforismos dice: no dejes tu mente ser arrastrada por las novedades que te cuentan, sino examina cuidadosamente sus teorías y sus creencias, así como debes hacer respeto a las cosas que declara y declares haber visto. Dentro de sus principales escritos sobre temas médicos cabe destacar los extractos de Galeno, destinada para los estudiantes de la medicina griega. En el comentario sobre los aforismos de Hipócrates, el autor polemiza y adopta un punto de vista contrario a la tradición clásica. Así Maimónides comenta de forma irónica: hay que ser un profeta o un genio para entender. Los aforismos médicos de Moisés, Maimónides, habla de la apoplejía en la enfermedad cerebrovascular y del pronóstico. Describe el enfisema obstructivo. Da a conocer con exactitud los signos y síntomas de la neumonía. Este tratado lo divide en 25 capítulos. El tratado de las hemorroides describe las medidas higiénico-dietéticas para su prevención y tratamiento. En el tratado de las relaciones sexuales fue escrito para un sobrino de Saladino que quería aumentar su potencia sexual y describe alimentos y drogas que actúan como afrodisíacos o como antiafrodisíacos. Libro de la Santidad divide en 3 libros. El primero habla sobre leyes concernientes a las relaciones ilícitas y describe a la mujer menstruante como mujer que trae al mundo a un niño, la mujer que sufre el flujo, relación entre un israelita y un pagano.
y refiere: aleja tu alma de lo que es superfluo, endereza lo que está torcido, purifica e ilumina cuando esté oscuro, hasta que la virtud brille ante tus ojos como un diurno esplendor. En el escrito tercero hace una presentación de la carne de los animales permitidos para el consumo humano. Tratado del asma, dividido en 13 capítulos, refiere que el clima egipcio previene contra el uso de medicamentos poderosos. En el Tratado de los venenos y sus antídotos, que fue empleado como texto de toxicología en toda la Edad Media, hace recomendaciones para la mordedura de la serpiente, así también como los síntomas por el envenenamiento por belladona y la distinción entre venenos calientes y fríos. El régimen de salud refiere que existe gran variedad de recomendaciones higiénico-dietéticas y del uso de medicamentos, tanto del clima, domicilio, ocupación, baños, actividad sexual, vino, dieta y enfermedades respiratorias. Según Maimónides, en condición de conocer a Dios, el hombre le es imposible entender las ciencias y meditar sobre ellas cuando se está enfermo o hambriento. Fue el médico de Saladino y de toda la familia real, pero antes que él fueron otros médicos, como hemos referido, como Ibn Sabrut en el siglo X. Aquí tenemos a Maimónides en Córdoba, Saladino, más conocido como Saladín, Saladín o Saladine. Estaba localizado su territorio en Tikrit, que es la capital de gobernación de Saladino. Era el sultán de Egipto y Siria. La medicina judía estaba muy ligada en el siglo XII a los hebreos. La profesión era ejercida casi de manera exclusiva por los judíos, en un momento histórico de relativa tolerancia entre las tres culturas, árabe, cristiana y judía. Los judíos acabaron aglutinando el conocimiento y la práctica médica. En los siglos XIV y XV, los médicos judíos fueron incluso médicos de reyes, como Enrique III de Castilla. Tuvo como médico a Meir ben Salomón al-Wadex, que compiló un recetario de los más prestigiosos de su época. Su hijo Juan II fue tratado por el célebre Alonso Chirino, judío converso. De la expulsión de los judíos a nuestros días, hubo un fenómeno que fue la expansión del conocimiento médico judío a otras latitudes, y era casi imposible entender la evolución de la medicina en los siglos posteriores sin la aportación del conocimiento atesorado por la comunidad hebrea. Aquí tenemos el Monte Sinai de Nueva York, hospital. El Premio Nobel de Medicina, referimos que lo han recibido 61 laureados judíos, casi cerca de una cuarta parte de todos los ganadores de este premio. Las dolencias que afectan a pacientes en todo el mundo llevan el nombre de un médico judío que investigó la enfermedad o su tratamiento, como el sarcoma de Kaposi o el síndrome de Crohn. El Talmud es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, leyendas e historias. Existen más de un Talmud, el Talmud de Jerusalén o también el Talmud de Babilonia. El judaísmo considera el Talmud la tradición oral, mientras que la Torá, Pentateuco, es considerada la tradición escrita. Aquí tenemos la página titular del Tratado de Berajot del Talmud de Babilonia, la edición de Vilnius. La composición está dividida en dos partes, que son la Misná y la Guemará. La Misná está compuesta a su vez por 6 órdenes, como son Zeraín, Moed, Nasim, Nezikin, Kodasín y Taurot. El sistema de redacción del Talmud consiste en una serie de leyes basadas en la tradición oral. La tradición oral del Pentateuco transmitida a Moisés está en su mayoría en el Talmud. Es por eso que es un libro fundamental del estudio para la religión judía.
Originalmente la ley oral fue transmitida de una generación a la siguiente de manera oral, sin que se tuviera ninguna versión escrita dirigida al público, aunque los sabios tenían apuntes privados. A partir de la redacción del Talmud se ha escrito literalmente cientos de comentarios que explican los textos y también continúan las discusiones que se encuentran en ellos. En los márgenes de todas las ediciones se encuentran los comentarios denominados Tosafot. Entre los más famosos talmudistas medievales españoles figuran a Maimónides, originario de Córdoba. A los talmudistas postmedievales se les denomina Aharonim, en hebreo, los últimos, y frecuentemente sus obras consisten en metacomentarios de obras medievales. Las ediciones del Talmud, la primera edición impresa fue llevada a cabo por Daniel Bomberg en Venecia en 1520-23. El Talmud se ha traducido en su totalidad a varios idiomas. Todavía no existe una versión en castellano, pero la primera traducción de Talmud al español fue una antología, Bellezas del Talmud, que realizó Rafael Cansinos Asens en 1919 y publicó la editorial América como Bellezas del Talmud. El medicamento en el Talmud hace referencia a plantas y alimentos cotidianos que según lo usemos van a mejorar el estado de salud de la persona. Estos productos naturales pueden tener la forma farmacéutica de polvos, bálsamos, zumos, compresas y aceites. El origen vegetal de los medicamentos del Talmud están suspendidos en aceite o también en vino para hacer gargarismos. También existen preparados en forma de cocimiento, una sola planta o varias mezcladas, y según Mar Samuel, el momento más propicio para la utilización de estos remedios líquidos, llamados Sakiana, en el periodo comprendido entre la Pascua judía y Pentecostés. Pascua judía, las fiestas principales judías eran la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, cuya celebración se basaba en acontecimientos anualmente esperados por agricultores y ganaderos, relacionados desde siempre con Dios y más tarde con algunos hechos salvíficos históricos. Aquí tenemos una cena de la Pascua judía, Pentecostés. Con posterioridad en el tiempo se comenzaron a utilizar plantas disecadas y pulverizadas que se ingerían en seco o suspendidas en agua. Este polvo generalmente se denominaba san y habían diferentes variedades a las que se calificaban como san de vida y san de muerte. El san generó un tipo de medicamentos que, aunque no se sabe con seguridad su origen, aparecía en tabletas de escritura cuneiforme, aunque se utilizaba la forma farmacéutica de polvo. Se sabe que era un fármaco de aplicación tópica y además estaba contraindicado su aplicación en una herida o escarificación. Abodá Zara 28. Que Rabí Abaú se le aplicó en el muslo herido gracias a sus discípulos dirigentes que lavaron inmediatamente la herida, no perdió la pierna. Abodá Zara ha estado probablemente el tractate más polémico del Talmud y ha sido históricamente el tema de animosidad y de la censura cristiana severas. Aquí tenemos al Rabí Abaú. Los números impares agradan a los dioses, como 3, 7 o 9 días. Haciendo alusión a la tradición, los medicamentos en general se debían tomar 3, 7 o 9 días y con el estómago vacío, lo que nos recuerda aquello de que los números impares agradan a los dioses. Aquí tenemos el agua como medicamento. El agua fría se administraba en compresa para los ojos congestionados o para bajar la fiebre, el agua con vino y espárragos para fortalecer el corazón y los ojos. El sonido del agua se utilizaba para combatir el insomnio. El agua caliente en fomentos para la apertura de accesos y desinfección de heridas. El agua lustral era la forma farmacéutica más importante.
Se preparaba añadiendo las cenizas de la vaca roja que había sido sacrificada en el templo agua viva. Tiene una característica que la hace realmente especial y es el único fármaco que es dado directamente por Dios. Aquí tenemos una imagen que representa el sacrificio de la vaca roja con el símbolo judío. La Pascua, el Éxodo 12 de Daniel 9, 24-27, Mateo 24-32, tenemos aquí que el rabino llama a hacer sacrificios en el templo en Monte Moriah para la Pascua. El agua lustral se lleva directamente a las cenizas, cuya aplicación era muy amplia y útil. Calmaba el prurito de la sarna y mezcladas con aceite, manteca o vaselina siguen siendo efectivas para este mismo problema. Aquí tenemos el Santo Job de León Bonnat, 1880, que está en el Museo del Louvre de París. Otra forma farmacéutica del agua lustral eran los jabones. Se incluían en la composición de jabones y calentadas en un recipiente de barro se apoyaba sobre el oído enfermo para calmar el dolor. Existe una fórmula complicada y que se obtenía mediante la mezcla de 7 pellizcos de cenizas de 7 hogueras con 7 estaquillas de 7 puentes, 7 astillas de 7 vigas, 7 pellizcos de tierra de 7 umbrales, 7 pellizcos de brea de 7 barcos, 7 granos de comino y 7 pelos de la barba de un perro viejo. Se pone todo en una pequeña bolsa, se ata y se cuelga al cuello. Supuestamente era eficaz como febrífugo. El pueblo judío llama la atención el concepto de impureza. Por ejemplo, la mezcla de excrementos de perro blanco pulverizados con vino aguado se administraban contra la bronquitis y cuando se amasaban con resina contra la hemoptisis. Aquí tenemos el perro blanco, Canis lupus familiaris de Linneo. También el escorpión es un símbolo de impureza, pero una vez desecado y mezclado una parte de este polvo con 2 de antimonio, lo aplicaban directamente sobre el ojo enfermo. Aquí tenemos el escorpión, Androctonus crassicauda. El símbolo del antimonio se ve de la tabla periódica, las limaduras de antimonio. Las heces de niños se consideraban un remedio muy efectivo en el escorbuto. El escorbuto es una vitaminosis producida por la deficiencia de vitamina C. Los síntomas clínicos del escorbuto eran hemorragias, los músculos de los brazos, de las piernas, con flebotrombosis secundarias, hemorragias intraarticulares, inflamación de dientes, friabilidad en las extremidades, infecciones secundarias, aflojamiento de dientes, hemorragias petequiales. Aquí tenemos la imagen de encías sangrantes del escorbuto, petequias en las piernas. La sangre de murciélago se aplicaba como prevención para el tratamiento de la hemeralgia, poniéndola dentro del ojo, siendo imprescindible que el murciélago viviese en la casa del paciente, ya que estos quirópteros o murciélagos del género Chiroptera son los únicos mamíferos capaces de volar. Aquí tenemos el Corynorhinus touzendi, murciélago. Sangre de gallo se usaba contra el dolor de cabeza. Se degollaba un gallo y con una moneda muy afilada se dejaba caer la sangre sobre la cabeza del dolorido. La cabeza se frotaba con la herida del gallo. Aquí tenemos el Gallus domesticus de Linneo. La orina humana se utilizaba muy concentrada y conservada durante 40 días contra las picaduras y también formaba parte de los conjuros de la brujería. Las prácticas sanitarias tenían una justificación. La única posible es que la religión también se contaminaba con prácticas del pueblo pagano, con los que convivía o que eran sus vecinos, como en Babilonia. Aquí tenemos una maqueta de la puerta de Istar en el Museo de Berlín. La hosta de vaca era otra práctica recogida en el Talmud y por lo menos hasta el siglo XX ha sido vigente en zonas rurales del centro de Europa.
Consiste en introducir los pies en bosta de vaca caliente para calmar el dolor de pies y suavizar las durezas. Parece ser que es realmente efectivo. El vino es el fruto por antonomasia que aparecía en la composición de las fórmulas farmacéuticas más numerosa era el vino. Es una bebida obtenida de la uva vitivinífera mediante la fermentación alcohólica de su mosto o zumo. Aquí tenemos la uva negra, vitivinífera. Los usos eran como reconstituyente, desinfectante para lavar el recién nacido, en compresas muy escurridas para descongestionar los ojos, como afrodisíaco y puro como reconstituyente después de una sangría. La sangría consiste en el procedimiento de extracción de la sangre desde una vena periférica a través de un sistema con recipiente de colecta. Los usos del vino eran insuflado dentro de la nariz para saber si una persona había muerto, mezclado con vinagre y friegas contra la ciática, vino de verduras o macerado con manzanas contra la disentería, cocido con hojas de laurel para eliminar los parásitos intestinales. El laurel, Laurus nobilis o laurel o lauro, originario de la zona mediterránea, y se usaba laurel común, laurel americano o laurel de cocina. Aquí tenemos el Laurus nobilis, laurel. El vino, usado puro con tomillo macerado con él, se usaba contra la melancolía. La cocción de serpiente blanca y negra contra las picaduras y contra el prurito. Las serpentes u ofidios de género Ophidia, caracterizados por la ausencia de patas. Aquí tenemos la serpiente blanca y la serpiente negra. La mezcla del vino con aceites en forma de friegas contra el dolor de cabeza, el género Olea europacea. El vino en maceración con higos secos y manzanas se usaban para aumentar el vigor sexual. Aquí tenemos el higo, que es una fruta obtenida de la higuera, el Ficus carica. También se usaba en gargarismo contra las afecciones de garganta, bebido para aumentar la cantidad y la fuerza de la sangre. También, a la vez que se comen testículos de asno como afrodisíaco. Entramos en los escritos de Flavio Josefo, 37-100 después de Cristo, que era un historiador judío. Aquí tenemos un retrato ficticio de Josefo que aparece en la traducción de su obra elaborada por William Whiston de 1817. Las obras de Josefo son las principales fuentes de nuestra comprensión de la vida y la historia judía durante el siglo I. Menciona eventos y gente del Nuevo Testamento. En el 75 después de Cristo, la guerra de los judíos, la guerra judía, guerras judías o historia de la guerra judía. En el 94, antigüedades judías o antigüedades de los judíos, arqueología judía. Flavio Josefo contra Apión, contra Apionen o contra los griegos, sobre la antigüedad del pueblo judío, del 97. Del 99, la vida de Flavio Josefo o autobiografía de Flavio Josefo, abreviado Vita o Vida. Aquí tenemos la portada de las obras de Josefo traducidas al inglés por Thomas Lodge de 1602. Y las conclusiones de la farmacia judía en la época de Alfonso X el Sabio las podemos resumir en que las prácticas de curación del pueblo judío era amplio, complejo, minucioso y a veces presentaba contradicciones y a grandes rasgos y de forma generalizada era muy eficaz. Si hacemos una revisión comparativa con otros pueblos de la zona en esa misma época. La salud del cuerpo se
seguía una relación paralela con la salud del alma, presentándose en muchos casos unidas de forma indisoluble. De tal manera que todo lo que entraba en el cuerpo humano era motivo de salvación o de condena, por lo que obligatoriamente todo lo que se ingiera debía ser puro. Y hasta aquí concluimos la conferencia de la tertulia de farmacia Juan Bautista Chape y Sado del día de hoy, 25 de noviembre de 2024.